Cooking Jiba. Bienvenidos a Cooking Jiba y bienvenidos a nuestra cocina. Estamos aquí hoy para hacer un adelanto de la temporada de tomates que está llegando. Vamos a hacer en la receta de hoy una ensalada caprese, pero con nuestro toquecito diferencial. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar para esta receta? Pues tomate cherry abundante, remolachas, yo prefiero las crudas, albahaca, he cogido un manojo, un poco de tomillo seco que tenemos en casa, anacardos tostados en casa, 2 mozzarelas de búfala, queso parmesano y un diente de ajo. Vamos a empezar a preparar todo eso, vamos a explicar cómo lo vamos a hacer y mientras vamos preparando todo eso de aquí, por favor, si no lo habéis hecho, pasad ahí abajo, echar una suscripción si no lo habéis hecho todavía, activar las notificaciones porque nos ayudaréis mucho si lo hacéis ahora y si ya lo habéis hecho, pues muchas gracias por estar con nosotros siempre. Vamos al lío, vamos a empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en una bandeja de horno, los tomates, vamos a echarle un poquito de sal y le vamos a poner el tomillo, que lo tengo seco porque lo compramos fresco y los guardamos aquí, dejamos secar y siempre que necesitamos los tenemos así con las ramitas mismo. Vamos a poner también aquí unas hojitas de albahaca y tratar de meterlas un poco así dentro porque los vamos a cubrir con aceite, pero cubrir más o menos unos 300 mililitros de aceite de oliva suave, eso así, porque se van a cocinar, los vamos a comer y después los vamos a guardar en nevera y que queden cubiertos de aceite y se conservarán súper bien. El horno recalentado a 180 grados, dejaremos 15 minutos y ya está, y lo sacaremos y dejaremos que se enfríe. Vamos a dejar un poco de hojas de albahaca, un poco para el pesto y un poco para la decoración de la ensalada. Y además vamos a hacer un aceite con color bastante bonito de albahaca. Lo vamos a hacer, echamos la albahaca en agua hirviendo, casi hirviendo, pero ya está a unos 90 grados seguro. La vamos a blanquear para que no se ponga oscura después. Y lo que en general hago es enfriarlo inmediatamente con agua fría para que se corte la cocción. Lo voy a hacer ahí en el grifo y luego os explico. Y ahora ya tenemos la albahaca fría, yo la voy a guardar porque otro día podremos hacer alguna otra cosa con la albahaca y me gusta guardarla cuando quiero hacer aceites dentro del propio aceite. ¿Por qué? Porque cuando lo vaya a triturar estará como este que tengo aquí de otro día, que ya está como que congelado, porque el aceite al estar en el congelador se compacta y cuando lo vamos a triturar no hay peligro de que se caliente la mezcla y que muchas veces se calienta y se oxida la albahaca por causa del calor. Entonces lo vamos a triturar en frío directamente. Lo explico. Las remolachas las hemos hervido, se han enfriado, claro, y aquí tengo una, vamos a utilizar una nada más. Los 100 gramos de anacardos, un diente de ajo y vamos a poner algunas hojas de albahaca para darle un toquecito especial a nuestro pesto. Eso es suficiente. Un poquito de sal. Vamos a poner también unos trozos de nuestro parmesano
porque ya sabéis que un buen pesto sin parmesano no es pesto. Y le vamos a poner un chorrito de aceite, no demasiado. Aquí más o menos son 50 mililitros de aceite, con eso es suficiente. Y lo vamos a triturar hasta el punto de textura que a cada uno le guste. A mí me gusta que queden un poquito de tropezones, pero tú lo puedes batir más. Mirad qué color más divino que nos da. Y quería comentar una cosa. Las hojas de la remolacha no se deben tirar jamás. Se pueden lindamente hacer un salteado con las ramas, con los tallos, o incluso hacer unos farcellets, unos rellenos, unos rollitos de verdura y utilizar la hoja como la pasta, la hoja que le va a envolver la verdurita. Y de verdad es deliciosa. Le he dado un poquito más nada más para comprobar que el ajo se quede bien triturado y ya está. Dulce de la remolacha con el aroma de la albahaca, el queso parmesano y el puntito del ajo. ¡Delicioso! Ya está. 15 minutitos y nos vamos a sacar. ¡Voilà! Escandalosa. Es lo que eres, escandalosa. Aquí está. Algunos de los tomatitos se abren porque empiezan a calentarse, empiezan a cocinarse, otros no. Pero ahora lo dejaremos aquí, que se vayan enfriando y cuando vayamos a comer la ensalada estarán deliciosos. El aceite y la albahaca están aquí. Congelador para eso, porque el frío evita la oxidación. Si no queréis hacer eso, lo que podéis hacer es poner el aceite y la albahaca y coger un cubo de hielo, un cubito de hielo y ponerlo aquí y tratar de ir triturando sin pillar el hielo. Solo el aceite y la albahaca y triturando para que el hielo se mantenga más tiempo y mantenga la temperatura de la mezcla baja para que no se queme la albahaca. Ahora, ese proceso cuesta un poco más porque está congelado, pero el resultado es genial. ¿Vamos? Y ya está. Ahora dejamos que se acabe de descongelar eso un poco y a mí me gusta colarlo, pasarlo por un colador muy fino para que no quede nada de trozos de las hojas, pero el sabor estará súper bueno. ¿Vamos? Finalizamos. Pero explico una cosa. Hemos ido muy rápido y los tomates aún están calientes. Entonces hemos cogido un poquito, los hemos puesto en la nevera para que se enfríe. Y ahora aquí hacemos una propuesta de presentación. Hemos elegido este plato, pero podéis, si queréis hacer una grande ensalada para poner en el centro de la mesa, la idea será más o menos la misma. Vamos a poner aquí los tomatitos distribuidos en el plato. Si queréis servirlos individualmente, pues también estará súper bonito así. Los tomatitos, apartamos este platito. Voy a limpiar los dedos. Y la mozzarella, vamos a dar unos cortes así, en trozos más o menos gordos pero irregulares. Vamos a ponerlos así, de una manera bastante irregular. Y el pesto de remolacha lo hemos puesto en una manga pastelera para que podamos ponerlo aquí así, puntitos que se vean distribuidos de una manera más o menos uniforme por toda la ensalada. Ese de aquí no me va a salir. Espera que no me salte. Meterle algo por debajo. No va a salir. Bueno, pues ya está bien así, ya es suficiente. Y el aceite de albahaca lo he metido por aquí en este biberón. Vamos a echarle un poquito de albahaca por encima.
Así. Y sal en escamas. Siempre va muy bien. Un poquito más por encima. Y las hojitas de albahaca que las hemos guardado. Las vamos a poner por aquí. Intentando que se vea bonita nuestra ensaladita. Así. Porque comer empieza con los ojos, ¿verdad? Entonces, aquí y un poquito más. Y voilà. Tenemos nuestra ensaladita caprese al estilo cooking jiba. Tiene una pinta súper bonita y además como huele, ya los colores más el olor, el sabor estará divino. Vamos a ir a la mesa a sacar las fotos y luego volvemos aquí para probarla. Pues entonces, bebé, ven, vamos a probar eso que está súper ultra mega bonito. Oye, con la cabeza otra vez. no. Oye, unos cafetines que son unas cervezas. Unas cervezas. Bueno, No sé qué quiere decir eso, pero debe tener algún sentido seguro. La juventud, la juventud. linda juventud. Así. Esto huele que alimenta. Huele bien, ¿no? Huele muy bien. El tomatito con el, ¿cómo se llama? Tomillo. 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 Ha dejado olor en toda la casa, así que meterlo al horno para Una ensaladita. una ensaladita rica, rica en tomate. El tomate ha cogido todo el sabor del tomillo. El tomate está súper dulce, súper bueno. Con la remolacha que es dulce también. Pero el queso parmesano, esta mezcla de sabores es... Está buenísimo el aceite de la albahaca. La sal en escamas, por favor, ponen la sal porque Es verdad, realza como el sabor. Me acabo de comer un trocito de sal. Está buenísima. está buenísimo. Muy bueno, ¿verdad? ¿Te ha gustado? Ahora vamos a comer. Ahora vamos a comer de verdad, así que es muy tarde y tenemos que comer y es viernes. Esto es Y a las 6 hay programa. el programa, exactamente. Y mañana nos vamos a esquiar los dos juntos imaginados, por favor. Mi segunda vez esquiando. Segunda vez el bebé va a tener que aprender snowboard porque es lo único que yo sé enseñar, así que... A lo mejor la semana que viene no salgo en el programa porque estaré dead caput. Así que familia, gracias a todos vosotros por estar aquí con nosotros siempre. Ahora es el momento de likes, por favor, no os olvidéis de darle like antes de iros, por favor, dejar un comentario y que el camino Hacia el corazón, pasa por el pasa por el estómago y comer te hace feliz. Un beso muy grande. Lo decíamos. Hasta luego, cara huevo.